Bueno, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un video en donde hablaremos sobre JavaScript. El video está más enfocado a personas que ya tienen nociones de programación. Sin embargo, si este es tu primer acercamiento con esta área del conocimiento, puedes quedarte. Te va a dar al menos una noción de lo que se trata, y en próximos videos vas a poder entender con mayor facilidad. Bueno, JavaScript es un lenguaje de programación muy conocido, muy popular, que vale la pena aprender. Entonces, para empezar este video vamos a responder la pregunta: ¿por qué aprender JavaScript? Bueno, primero que todo, JavaScript es un lenguaje bastante demandado, es un lenguaje muy cotizado, muy buscado por reclutadores, empresas de desarrollo de software. Y ahorita que avancemos en el video vamos a entender el porqué de esta demanda. También tiene una gran comunidad, personas que conocen muchísimo del tema, personas expertas en patrones de diseño, buenas prácticas de programación, frameworks que traen todas estas buenas prácticas, todo este conocimiento del desarrollo de software. Y uno ve todo esto en la comunidad. La comunidad está llena de profesionales, de personas expertas en la materia, que están dispuestos a enseñarte y te ayudan a resolver problemas relacionados con programación en JavaScript. Aparte de ello, tiene frameworks, herramientas que nos permiten crear muy fácilmente aplicaciones para dispositivos móviles, celulares, tablets, Internet de las cosas. Entonces, esa es otra ventaja de JavaScript. También es web full stack, está en todas partes. Con JavaScript puedes programar tanto en el frontend como en el backend. Estos dos conceptos pueden ser un poco extraños para ciertas personas que apenas están iniciando en este mundo de la programación, pero a grosso modo el frontend es todo lo que ve el usuario en el navegador, ¿cierto? Todo lo que ve el usuario, una página, por ejemplo en Facebook tenemos el botón publicar. Cuando le damos clic allí, algún programador tuvo que especificarle o decirle al computador cómo debería comportarse cuando ocurre esto, y lo hacen a través de JavaScript. Eso es el frontend, lo que el usuario hace, lo que el usuario ve, y el backend es lo que está en el servidor. Esa información, de cierta manera, a través de internet tiene que llegar al servidor, y el servidor tiene que ser capaz de saber administrar esta información, estos datos, guardarlos en bases de datos, entre otras cosas. Esto en el backend también lo podríamos hacer con JavaScript. Entonces, JavaScript es como un lenguaje que te permite programar en todas partes, en todas las fases, y eso es muy importante. Otra ventaja es que es amigable para las personas que apenas están empezando a desarrollar software. Listo. Hay la curva de aprendizaje, se habla de la curva de aprendizaje. Digamos que en el comienzo de esta no es muy inclinada, ¿sí? Sino que te facilita entrar al mundo de la programación, y poco a poco vas a ir pudiendo obtener más experticia. Tiene muchísimas herramientas que te ayudan a hacer grandes proyectos. Estas herramientas son conocidas muchas veces como frameworks, y también existen librerías. Tienen mucho de dónde escoger. Por mencionar algunas, en el lado del frontend tenemos a Vue.js, React, Angular. En el lado del backend tenemos a Express, Nest.js, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las razones por las que debemos aprender JavaScript. En lo personal, la que más me gusta es esta. Podemos incluso compartir código entre las personas que estamos trabajando en el backend y las personas que están trabajando en el frontend. Esto me parece estupendo. También me gusta que puedo crear aplicaciones híbridas, y puedo crear aplicaciones fácilmente programando casi que una sola vez para iOS, Android, etcétera, e incluso para aplicaciones de escritorio en Windows, OS X. Entonces eso me parece genial, esa capacidad de programar una sola vez para todo. También me gusta mucho la comunidad, me parece estupendo, y evidentemente genial que sea muy demandado. A ver, ahora lo que vamos a ver es el qué. ¿Listo? Vamos a ver un poco de teoría. Esto ya es un poco más avanzado. Como les decía, este video está un poco enfocado a personas que ya tienen conocimientos, pero bueno, es un lenguaje de programación. Se dice que es un lenguaje de programación ligero.
¿Qué significa que sea ligero? Es aquí donde vamos en cada uno de esos principales conceptos, vamos a dedicar la mayor cantidad de tiempo. Ese es digamos, el objetivo de este video. Ver a JavaScript desde la teoría de los lenguajes de programación. Este concepto se refiere a que es un lenguaje simple, entre comillas, que está diseñado para consumir la menor cantidad de recursos, ¿cierto? Para ser fácil de aprender. Sin embargo, este concepto no vamos a profundizar mucho en esto porque, como pueden ver, la definición es bastante subjetiva. Lo que para mí puede ser fácil, para otras personas no, y viceversa. Entonces, este concepto casi no lo vamos a explicar, pero ahora vamos a ver digamos como una pequeña investigación que hice como para tratar de compararlo con otros lenguajes cuando pasemos a la parte práctica. JavaScript es un lenguaje interpretado y en algunas ocasiones, en la mayoría de las veces, es Using Time Compiled. Lo que quiere decir es que hay un software, cierto, así a grosso modo, que se encarga de leer el código que nosotros escribimos en JavaScript y lo interpreta y hace lo que nosotros le estamos diciendo a través de JavaScript, ¿ok? Es diferente a los lenguajes que son compilados porque, por ejemplo, C, escribimos un lenguaje de programación en C, pasa por un compilador y ese código que nosotros escribimos se convierte en lenguaje máquina. Un código que es completamente entendido por el procesador. En el caso de los interpretados no es así. El código es entendido por el interpretador. ¿Listo? Y Using Time es, digamos, es una manera más eficiente que los interpretados porque lo que hace es va compilando las secciones de código que se van ejecutando, las compila, es decir, las traduce al lenguaje máquina y las va ejecutando sobre el procesador. Esto nos da a nosotros más eficiencia, más rendimiento, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces JavaScript funciona así. Un ejemplo muy claro es algo que nosotros conocemos como V8, que no es nada más y nada menos que una máquina de JavaScript creada por Google, que es exageradamente rápida y se usa nada más y nada menos que, por ejemplo, en el navegador Google Chrome. Y luego vamos a ver otra tecnología que es Node.js, también utiliza esta máquina que se encarga de ejecutar código JavaScript, y esta tecnología utiliza Using Time Compiled, ¿ok? Otra característica muy importante de JavaScript es que es multiparadigma. Todos estos conceptos lo vamos a ver de manera práctica. ¿Qué es lo que implica cada uno de estos conceptos a la hora de escribir el código en unos minutos? Que es multiparadigma, permite la programación funcional, ¿sí? La programación funcional tiene varias características. Digamos que su principal característica es que las funciones son ciudadanos de primera clase, lo que significa que las funciones son valores, son expresiones que podemos almacenar en variables, pasar como parámetros, retornarlas en una función, etcétera, etcétera. También permite el orientado a objetos, que es un paradigma, una forma de programar, ¿cierto? Que intenta simular, digamos, el mundo real en términos de programación, con conceptos como clases, herencia, polimorfismo, no se me ocurrió otro ahorita, métodos, atributos, encapsulamiento. Todos esos conceptos que vemos cuando aprendemos orientado a objetos, los podemos aplicar utilizando JavaScript. Algo muy curioso de JavaScript es que es basado en prototipos. Lo que quiere decir es que, a ver, ese basado en prototipos a veces se conoce como sin clases. No es como cuando utilizamos Java o C++, que tenemos digamos, especificamos claramente clase, el nombre de la clase, abrimos corchetes, colocamos sus atributos, sus métodos, el constructor. Aquí nosotros podemos crear un objeto vacío e irle añadiendo en tiempo de ejecución atributos y métodos. Eso es una cosa grandiosa. Esto de cierta manera tiene unas ventajas, aunque en las nuevas versiones de ECMAScript nosotros podemos definir clases, pero al final eso es puro azúcar sintáctico, ¿ok? Podemos programar de manera imperativa, que no es nada más y nada menos que ir indicando paso a paso al computador cómo debe resolver una tarea, ¿cierto? Digamos que el paradigma, o cuando hablamos de procedural, es que podemos como
encapsular o agrupar esas instrucciones y podemos reutilizarlas, pero sigue siendo programación imperativa. Y la programación declarativa ya es un poco más inteligente, por decirlo así, porque ya le decimos al computador, vea, eso es lo que yo quiero que usted haga, pero no le especifico el cómo debe hacerlo. Y el computador lo hace. ¿Pero por qué? Porque el lenguaje de programación permite programar con este paradigma de programación declarativo, y todo esto lo podemos hacer con JavaScript. Es por eso que nosotros consideramos a JavaScript como un lenguaje multiparadigma. Por ejemplo, Java se estaba quedando un poco corto porque era muy orientado a objetos, pero no me permitía utilizar programación funcional, etcétera, etcétera. Un buen lenguaje de programación debe permitir utilizar diferentes paradigmas, porque en un solo proyecto o solucionando un solo problema es posible que necesitemos utilizar varios de esos paradigmas, varias de esas teorías, y Java en sus últimas versiones ya ha mejorado eso, pero pues JavaScript ya permite esto desde hace rato. Tenemos que también es un lenguaje de programación dinámico. Eso es un concepto muy importante también. Lo que significa es que en una variable de un tipo X, ¿cierto?, puede cambiar su tipo en tiempo de ejecución. Por ejemplo, podríamos decir que es de tipo entero. Este tipo de datos se encargan de almacenar valores enteros, ¿sí? Pero luego podríamos decir que en esta variable vamos a guardar un string o una cadena de texto. Esto lo podemos hacer en JavaScript sin ningún problema. Y esto, a grosso modo, son las principales características de JavaScript, hablando de la teoría del lenguaje de programación. Ya esto nos da a nosotros un conocimiento, nos da una idea general de todo lo que podemos hacer o no con JavaScript. Aparte de eso, es muy importante hablar del cómo y también como de su ambiente. Listo, JavaScript hablábamos ahorita de que lo podríamos utilizar tanto en el navegador como en el backend. Listo. Es muy popular porque es el lenguaje de scripting para los navegadores. Al final los navegadores lo que entienden es JavaScript, ¿sí? JavaScript es una implementación de ECMAScript. Eso es algo muy importante que olvidé comentarles. JavaScript es una implementación de ECMAScript. ECMAScript, primero que todo, ECMA no es nada más y nada menos que una asociación, ¿sí? Una asociación de fabricantes de computadoras europeos. Eso es lo que es un acrónimo de eso. Y ellos estandarizan cosas. Ustedes saben que en el mundo de la computación son muy importantes los estándares, los protocolos, para que todos los fabricantes hagan las cosas compatibles entre sí. Y ECMA creó un estándar basado pues en su tiempo. Eso viene de la historia de la guerra de los navegadores. Netscape lanzó JavaScript, que al principio no se llamaba JavaScript, y Microsoft con su Internet Explorer sacó JavaScript. Similares, sí, pero con diferencias, y a los programadores les tocaba prácticamente crear una aplicación para cada navegador. Entonces la solución, ¿cuál fue? Netscape buscó a ECMA para estandarizar el lenguaje y surgió ECMAScript. Y ahorita, por ejemplo, ECMAScript se basó en todos esos lenguajes y creó el estándar, y ya todos los navegadores tratan o siguen este estándar. Por lo tanto, el JavaScript que corre en Google Chrome corre en Internet Explorer, en Edge y en todos los navegadores que siguen este estándar. Es muy importante saber esto, la diferencia entre ECMAScript y JavaScript. Podríamos decir que JavaScript es una implementación hoy en día. Ahorita JavaScript es una implementación de ECMAScript, ¿sí? Y la fundación de Mozilla es la que está al frente de esto. De hecho, la documentación oficial, que recomiendo la lean, está en la página de la fundación de Mozilla, ¿sí? En realidad está en algo que es conocida como la red de desarrolladores de Mozilla, y ahí habla sobre todo esto, sobre unas APIs que vamos a mencionar más adelante. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la parte del frontend del navegador, nosotros tenemos que podemos embeberlo en código HTML, porque es lo único que los navegadores, digamos, leen, entienden, entre comillas, y podemos enlazar el archivo JavaScript al archivo HTML. Tenemos, digamos que los navegadores nos brindan a nosotros unas APIs, ¿sí? Una API es simplemente una interfaz que podemos nosotros como programadores consumir
y utilizar varias funciones que ya están ahí construidas. Podemos modificar el DOM, podemos trabajar con Canvas, que en este canal ya hay videos, se lo voy a dejar en la descripción, de cómo podemos dibujar, cómo podemos crear cualquier gráfico utilizando JavaScript en el navegador, e incluso también de WebGL, y podemos utilizar la capacidad de la tarjeta gráfica desde el navegador, algo que me parece estupendo. Tenemos la API Fetch, que nos permite consumir recursos de otra API, de una API REST, por ejemplo. Tenemos Storage, que pues nos permite guardar información en el navegador. Los Service Workers, que son bastante importantes, que por ejemplo nos permiten tener notificaciones en tiempo real, correr la aplicación en segundo plano, entre otras cosas. Esto por la parte de los navegadores o la parte que conocemos como el frontend. Y por la parte de los, digamos, ambientes donde podemos correr JavaScript en el navegador, hay varias, ¿no? Hay varias, pero la más conocida es Node.js, que es utilizada normalmente para crear servidores web, APIs, ya sea una API REST, una API de GraphQL, etcétera, etcétera. Y esto a grosso modo es JavaScript. Este es su alcance en general. Es un lenguaje que vale la pena aprender, y ahorita lo que vamos a hacer es ver unos ejemplos prácticos de cada uno de estos conceptos principales utilizando el mismo JavaScript. ¿Listo? Entonces vamos a abrir esta carpeta, y todo este código nosotros lo tenemos en nuestro canal, en nuestra cuenta de GitHub, que también la voy a dejar en la descripción. Ustedes ingresan en tutoriales y van a ver que está organizado por cada uno de los, digamos, diferentes lenguajes o temas. En JavaScript tenemos esta que dice MDN, que es JavaScript, que es este primer video. Vamos a ir subiendo más, y aquí vamos a empezar por el primer concepto, que era que JavaScript es un lenguaje ligero. Pero como es un concepto tan abstracto, no vamos a programar, sino que, a ver, yo estaba pensando y yo dije, bueno, un buen indicador podría ser la cantidad de palabras reservadas. Y miren que, por ejemplo, C#, que en su documentación lo dice ser un lenguaje ligero, tiene más palabras reservadas. Esto se sale de la teoría del lenguaje de programación, es simplemente una idea de cómo podríamos comparar. Realmente JavaScript es más ligero, es más fácil de aprender, consume menos recursos. Pues podría haber una hipótesis, pues, de que podríamos decir que dependiendo de la cantidad también de palabras reservadas que tenga el lenguaje, entre menos tenga, más simple es el lenguaje. Y miren que sí hay una correlación. Por ejemplo, C#, que es un lenguaje un poco más complejo, lo mismo Java, tiene más palabras reservadas, aunque no mucho más. Miren que Python, que una de su filosofía es como que haya una sola manera de hacer las cosas, tiene muchas menor cantidad de palabras reservadas. Otro posible buen indicador es la cantidad de memoria mínima utilizada por las máquinas virtuales, donde podemos ver que la máquina virtual de Java necesita al menos 240 megabytes de memoria, cuando la máquina V8 de JavaScript necesita al menos 12 megabytes. Ahí sí hay una diferencia bastante abismal en cuanto al consumo de rendimiento. Esto es un concepto subjetivo, ¿cierto? Como les decía, por lo tanto no le dedicaré mucho tiempo. Algunos programadores incluso dicen que JavaScript no es ligero, entonces no es como que esté muy bien definido este concepto en JavaScript, por lo mismo de que es algo muy subjetivo. Entonces vamos a explicar ahorita el que se ha interpretado. Entonces vamos a ver aquí rápidamente lo que dice crear un simple Hello World, y lo dicen dos lenguajes de programación. Evidentemente en JavaScript es simplemente un console log, y también lo dice en C. Eso necesita un poco más de líneas de código. Y miren, para yo poder ejecutar el Hello World en C, tuve que compilar el programa, y me dio este ejecutable que es a.out. Para yo poder ejecutar el de JavaScript, no tengo que compilarlo en ningún momento, sino que simplemente puedo hacer algo como esto. Les voy a mostrar por aquí.
abrimos la consola y puedo hacer algo como esto: no hello world.js, o puedo hacer, para poder ejecutar el .c, no puedo hacer algo similar, tengo que compilarlo y luego sí puedo ejecutar el hello world. Listo, este archivo que está aquí es un archivo binario, almacena el código máquina que mi procesador entiende, y no es portable porque si tu procesador utiliza otra arquitectura, tiene otro conjunto de instrucciones, no es compatible este ejecutable y toca volverlo a compilar para tu computadora. En el caso de JavaScript basta con que tengas una máquina de JavaScript para ejecutarlo. En mi caso yo utilizo Node, que por defecto utiliza V8. ¿Ok? Muy importante, esos son conceptos muy importantes tenerlos claros, y es cuestión de tiempo y ver más de mis videos para entenderlos con más facilidad. Se dice que JavaScript también es orientado a objetos. Aquí tenía un ejemplo con TypeScript, pero lo dejaremos para otro video. Es maravilloso aprender de TypeScript. Bueno, JavaScript nos permite crear clases, ¿sí? Esto es azúcar sintáctico porque en realidad estos son funciones, nada más y nada menos que funciones. Tenemos encapsulamiento, atributos privados, tenemos un constructor, tenemos métodos. Esto es el orientado a objetos. ¿Listo? Y eso es lo que implica el código. En código, cada una de esas teorías y conceptos que estamos viendo. Otro concepto importante es el de First Class Functions, o funciones como ciudadanos de primera clase. Como pueden ver, yo aquí tengo un método que se llama Creating. Esto da para crear otro video. Ese tema me gusta mucho. Tenemos aquí creamos un equipo que se llama el equipo de Inglaterra, le colocamos un nombre que es lo que estamos recibiendo aquí, y retornamos una clausura, retornamos una función. Este es el concepto de clausura, un concepto un poco avanzado que veremos en videos anteriores, pero básicamente es una función dentro de otra función enlazada, ¿cierto?, al scope léxico de la función padre. Esto a grosso modo, quedémonos con ese concepto por ahora. Si quieres repítelo, pero quédate con ese concepto por ahora, ¿listo? Entonces cuando yo tengo aquí esa clausura y yo le voy pasando, digamos, digamos, los integrantes del equipo. Para este ejemplo tenemos a Petrovsky, a Francisca, y tenemos por aquí a Arliski. Estos son los miembros de este equipo de Inglaterra, y por acá tenemos el equipo de Colombia. Le pasamos a Create Team, le pasamos el nombre del equipo y les pasamos los miembros. Tenemos a Brian Uribe, a Fico Steven y a Puerquito aquí en el de Colombia. Y miren que este objeto es totalmente independiente al de Inglaterra. Básicamente, ¿a qué se les parece eso? Eso está relacionado con el concepto de clases y objetos, porque lo que les decía ahorita, eso no es nada más que azúcar sintáctico. ¿Listo? Pero aquí lo importante es que estoy retornando una función. Esto demuestra que JavaScript tiene a las funciones como ciudadanos de primera clase, y aquí la almaceno en una variable. Miren, ¿sí? Concepto re importante que da para otros videos. Tenemos por acá, a ver, que es un lenguaje dinámico. Miren lo que yo puedo hacer con JavaScript. Yo puedo almacenar una variable de tipo booleano. True es un booleano. Esto me va a dar que es un booleano, y luego puedo almacenar un número y ya va a ser un entero. Entonces eso es algo que no podríamos hacer, por ejemplo, en Java, que es de tipo estático, ¿sí? Eso es lo contrario a un lenguaje de programación dinámico. Podemos ejecutarlo para que veamos. Estamos en el ejemplo de en este caso estamos en el ejemplo de JavaScript dinámico. Entonces simplemente le paso a Node mi script y me dice, primero es un booleano y luego era un número. Miren, esto permite hacer muchas cosas, reutilizar código. Bueno, da para otro video también. Cada uno de estos conceptos será un video más profundo. Podemos ejecutar JavaScript en
el navegador. ¿Sí? Eso es un simple script que me dice hello y después de un tiempo aparece jump. Podemos ver que no es nada más, no tiene nada, simplemente es un archivo HTML. Y si vemos el código fuente de ese script, quiero mostrarles precisamente el JavaScript, es lo que está corriendo. Simplemente tengo un timeout en donde puedo acceder al DOM. Miren, aquí estoy utilizando la API del DOM, lo que hablábamos en la teoría, y luego le paso le concateno este string jump después de 4 segundos. Ahí estamos corriendo JavaScript en el lado de el navegador. Ahorita les voy a mostrar un pequeño ejemplo en el lado del backend. Vamos a crear un pequeño servidor, miren, utilizando Node.js. Aquí utilizamos la API de Node.js para crear un Hello World. Cada vez que yo me conecte a mi computadora voy a recibir este texto y lo voy a poder ver en el navegador, pero en este caso este JavaScript se ejecuta en el navegador, ¿ok? Eso lo podemos ver rápidamente abriendo la terminal y ejecutando ese script. Node, le paso el nombre del script, y si yo abro el navegador y accedo a el puerto que especifiqué con Node.js, vamos a ver hello world from my Node.js server. Ok, perfecto. Sigamos con los ejemplos rápidamente. Recuerden que pueden pausarlo, retroceder. Como es código corto, les recomiendo que lo escriban porque ya saben, el código entra por los dedos. Tenemos por acá que es basado en prototipos. Miren esta maravilla de JavaScript. Aquí también estoy utilizando clases, pero me quiero utilizar el concepto de funciones como para demostrar de que es puro azúcar sintáctico. JavaScript es muy orientado a funciones, utiliza mucho el concepto de funciones. Entonces creo la clase animal, o bueno, la función animal, y retorno un objeto que tiene la funcionalidad, los métodos de esa clase. Luego creo un objeto doc de la clase animal y le puedo cambiar el color utilizando su método setColor, que es lo que le estoy retornando aquí, ¿sí ven? Luego hago un console log de getColor. ¿Y qué color debería imprimirme? Verde, porque aunque acá lo creé con el color rojo, luego se lo cambié con setColor, y lo que hace setColor es simplemente coger el color que, aunque no está dentro de este objeto, está en la función global, que eso es el concepto de clausura. Miren, tenemos este objeto que está enlazado con este contexto léxico, o más bien scope léxico de su función padre. ¿Listo? Por lo tanto, cada vez que yo creo un animal diferente, cada uno va a tener una propiedad diferente. Luego creo una clase que se llama perro, y miren, utilizo el extend de animal. Primero utilizo este método que es getPrototypeOf, que me da el prototipo del objeto, y luego de extender de animal también ejecuto el getPrototypeOf de perro. Lo que debería pasar es, como perro está extendiendo de animal, el prototipo de animal el prototipo de la clase perro debería ser animal, pero el prototipo de mi clase animal debería ser vacío, porque en ningún momento estoy extendiéndola de algo más. Entonces vamos a ejecutar este script. Es un poco más complejo, no hay otra que escribir el código para que lo entiendan más fácil, pero es un gran ejemplo para entender varios conceptos un poco avanzados de JavaScript y poder ver el poder de JavaScript. Entonces vamos a ejecutar a getPrototypeOf. Miren lo que les decía, me imprimió el verde porque yo lo cambié utilizando el setColor, y luego me imprimió, cuando yo ejecuto el getPrototypeOf de la clase animal, me dice vacío. ¿Por qué? Porque no la estoy extendiendo de nadie. Luego, este es el console log que me interesa, el getPrototypeOf de la clase perro. Miren que su prototipo es la clase animal. Eso es lo que significa que prototype es que JavaScript es un lenguaje basado en prototipos. Todo su sistema de clases está basado en prototipos para poder heredar o extender clases en JavaScript. Bueno, que sea multiparadigma
Con todos los ejemplos que vimos hemos podido observar ya el concepto de multiparadigma en realidad, pero les voy a mostrar rápidamente. El orientado a objetos podemos definir clases, ¿cierto? El imperativo simplemente podemos ordenarle paso a paso qué es lo que debe hacer. Si yo quiero clonar un arreglo, lo puedo hacer yo paso a paso utilizando un loop. Le digo cópielo, y quiero que veamos el declarativo primero. Por acá podemos hacerlo de dos maneras. Quiero una función que me dé el doble menos 1 de cada uno de los números de un arreglo. Lo puedo hacer de manera imperactiva, ¿cierto? Yo le especifico cómo se hace cada uno, o lo puedo hacer de manera declarativa. Yo le especifico simplemente lo que quiero utilizando un map y él lo hace por debajo de cuerda. No en ningún momento le estoy diciendo cómo debe hacer la iteración, simplemente utilizo un construct de JavaScript que es el map para hacerlo. Y el funcional, bueno, funcional, básicamente la parte que me interesa es, digamos que un concepto importante de JavaScript es el currying o la currificación. Entonces tengo un método que suma dos números, recibe dos números como parámetros, los retorna sumándolos, pero también puedo, digamos, hacer esa misma función que reciba un solo parámetro y luego retorna una función y recibe otro parámetro y me retorna la suma. Esto es currificación. Estamos haciendo la misma función sumar, solamente que ahorita recibe un solo parámetro. Miren, aquí está. Y lo que yo hago es esto. Primero llama a curring add, le paso un 1. Como yo sé que me retorna una función, quiero invocarla inmediatamente. Entonces simplemente le coloco los paréntesis y le paso el parámetro que quiero que reciba esa segunda función y me da exactamente lo mismo. Esos son conceptos más como orientados a la programación funcional, que tiene grandes ventajas, grandes beneficios, pero también nos da para otro video. Así que vamos a dejar hasta allí. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan y vamos a aprender juntos todo este mundo de la programación de JavaScript. Vamos a dominarlo desde lo más básico hasta lograr hacer videojuegos de manera eficiente, efectiva. Así que acompáñame en esta aventura. Muchas gracias.